Buenas tardes a todos. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los polígonos. Alrededor de nosotros podemos ver diferentes tipos de figuras a diario. Por ejemplo, desde un simple juego de geometría, un plato, un celular, un auto, hasta grandes construcciones como esta que se ve aquí, que es el Pentágono de Estados Unidos. Pero vamos a empezar. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una porción de un plano que está limitada por una línea poligonal cerrada. ¿Y cuál es la clasificación de los polígonos? Pues existen dos. La primera es los polígonos regulares y es donde todos sus lados son iguales. Los polígonos irregulares son aquellos en donde al menos uno de sus lados tiene diferente tamaño. En cuanto a los polígonos regulares, nosotros podemos distinguirlos tanto por su lado como por su nombre. Y bueno, dependiendo del número de lados, van a tener cierto nombre. Por ejemplo, el polígono de 5 lados se llama pentágono, el de 6 hexágono, el de 10 lados decágono, el de 15 lados pentadecágono, el de 20 icoságono, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunos polígonos. Por ejemplo, este que tiene 5 lados sería el pentágono. Este que tiene 6 lados, hexágono. Este que tiene 7 lados, heptágono. Este que tiene 8 lados, octágono, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Aquí tenemos un polígono de 6 lados que se llama hexágono, y generalmente los polígonos pueden inscribirse dentro de un círculo. En nuestra figura nosotros podemos ver que este punto de aquí, donde está el centro del círculo y a la vez el centro de la figura, se llama centro. También tenemos algo que se llama vértice. Recuerden que aquí se unen dos o más líneas. En este caso, se unen dos líneas en este vértice. Y esta figura tiene 6 vértices. A este segmento que va de vértice a vértice le vamos a llamar lado, y obviamente este tiene 6 lados. Si nosotros trazamos una línea que vaya del centro a uno de los vértices, a esta línea le llamaremos radio. Si nosotros trazamos dos radios en los vértices que están contiguos, pues se va a formar un ángulo. Este ángulo se le va a llamar ángulo central, porque está formado entre dos vértices y el centro de nuestra figura. Si nosotros dibujamos una línea que vaya perpendicular desde un lado hasta el centro de nuestra figura, a esta línea la llamaremos apotema. Si nosotros trazamos una línea que vaya desde un vértice a otro vértice, a esa línea le llamaremos diagonal. En esta figura, que es un hexágono, podemos trazar otra y otra diagonal, y en total serían 3 diagonales desde un vértice. Si nosotros nos fijamos, en cada vértice nosotros tenemos un ángulo. A este ángulo se le va a llamar ángulo interior. Si nosotros prolongamos uno de los lados de la figura, pues se va a formar un ángulo que le vamos a llamar ángulo exterior. Estos son los elementos de un polígono. Ahora bien, ¿cómo podemos construir un polígono? Al final del video lo vamos a ver. Mientras vamos a continuar. Vamos a ver qué es una diagonal. Una diagonal es una línea que une dos vértices no consecutivos de un polígono, como lo veíamos en la figura anterior. Aquí tenemos el hexágono nuevamente, y nosotros desde un vértice podemos trazar 1, 2, 3 diagonales. Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos un polígono con más lados? Tal vez 20, 30 lados. Entonces, tenemos una fórmula para calcular el número de diagonales, y esa es D
igual a n-3, donde la letra D significa diagonales por vértice y n el número de lados del polígono. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un pentadecágono, es decir, un polígono de 15 lados desde un mismo vértice? Vamos a ver. Como dato, nosotros tenemos el número de lados, que son 15, y el número de diagonales no los conocemos. La fórmula, pues vamos a escribir la fórmula de D igual a n-3. Vamos a sustituir en la fórmula el valor de n, que es 15. Nos va a quedar que el número de diagonales es igual a 15 menos 3. Y 15 menos 3 nos da 12. Entonces, nuestra respuesta será que pueden trazarse 12 diagonales desde un mismo vértice en un pentadecágono. Y aquí tenemos la figura. Este es el polígono con 15 lados, y entonces desde un vértice vamos a trazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diagonales, que fue nuestra respuesta. Vamos a pasar a otro ejemplo. Y noten que ahora nos piden identificar cuál es el polígono en el que se trazan 20 diagonales desde un mismo vértice. Como datos, ahora tenemos el número de diagonales, que son 20, y necesitamos calcular el valor de n, el número de lados. Esto es muy sencillo. Nosotros tenemos nuestra fórmula original. Lo único que tenemos que hacer es despejar n y nos va a quedar de esta forma. D más 3 va a ser igual al número de lados. Vamos a sustituir en nuestra fórmula y nos va a quedar que n es igual a 20, que es el número de diagonales, más 3. Es decir, n es igual a 23. Entonces nuestra respuesta es que el polígono donde se pueden trazar 20 diagonales desde un vértice es un polígono de 23 lados. Vamos a pasar ahora a otro punto sobre las diagonales, y aquí dice, si desde un vértice se pueden trazar n-3 diagonales, entonces para un polígono de n número de vértices, se pueden trazar n por n-3 diagonales. Como cada diagonal corresponde a 2 vértices, entonces el número total de diagonales será la mitad. ¿Cuántas diagonales en total podemos trazar en un polígono? Esta es la fórmula. El número de diagonales es igual a n por n-3 entre 2, siendo d mayúscula todas las diagonales en todos los vértices y n los lados del polígono. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el número total de diagonales que se le pueden trazar al polígono de 15 lados. Aquí tenemos datos, fórmula, sustitución y nuestra respuesta. Y en datos nosotros tenemos el valor de n, que es el número de lados. Y vamos a buscar el número de diagonales totales. Nuestra fórmula la vamos a volver a escribir. Aquí está. Y vamos a sustituir el valor de n. Nos va a quedar como d igual a 15 por 15 menos 3 entre 2. Recuerden, primero resolvemos lo que está dentro de los paréntesis y nos va a quedar que d es igual a 15 por 12 entre 2. 15 por 12 nos da 180 y si lo dividimos entre 2 nos da un valor de 90. Entonces nuestra respuesta es que pueden trazarse un total de 90 diagonales y nuestra figura se vería de esta forma. Vamos a pasar al siguiente subtema, que es suma de ángulos interiores y exteriores de un polígono. Nosotros tenemos aquí un polígono de 10 lados y si ustedes ven, desde un vértice nosotros podemos trazar 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonales. Pero aquí noten lo siguiente, las diagonales forman 8 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y además, nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180. Entonces, ¿cómo pudiéramos calcular la suma de los ángulos interiores de este decágono? Pues muy sencillo, multiplicando esos 8 triángulos por 180 grados que tiene cada uno. Y eso nos da 1440 grados.
Y eso sería la suma de los ángulos interiores de este decágono. Ahora, hay una fórmula para calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Y este tiene que ver tanto con la suma de los ángulos interiores de un triángulo como con los triángulos que se forman. Aquí tenemos la fórmula. Menciona que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono va a ser igual a 180 por n-2. 180 corresponde a los grados del triángulo y n-2 son el número de triángulos que se pueden formar en el polígono dependiendo de sus lados. Aquí está, n corresponde al número de lados. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la suma de ángulos interiores de un heptágono, es decir, un polígono de 7 lados. Nosotros tenemos el dato que es el número de lados. Nuestra fórmula es la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n-2. Lo único que hacemos es sustituir el valor de n igual a 7 y nos queda de esta forma. Simplificamos, 7 menos 2 es 5 y lo vamos a multiplicar por 180. Y eso nos da un total de 900 grados. Aquí nosotros podemos ver nuestro heptágono con los triángulos que se forman, que son 5. Si nosotros quisiéramos saber cuánto vale un solo ángulo interior, ¿qué tendríamos que hacer? Muy sencillo, tenemos que dividir la suma de ángulos interiores entre el número de lados. En este caso 900 entre 7 y nos va a dar el valor de alfa, es decir, este ángulo interior. Y eso sería 128.6 grados. Ahora, ustedes saben que este ángulo se le llama ángulo exterior, el ángulo beta. ¿Cómo lo pudiéramos calcular? Muy sencillo. Recordemos que todo este ángulo es un ángulo suplementario que vale 180 grados y está conformado tanto por alfa como por beta. Entonces, si nosotros sabemos que todo esto es 180, pues quedaría que beta es igual a 180 menos alfa, este de aquí. Entonces, nosotros tendríamos 180 grados menos 128.6 grados. Y eso nos da que el ángulo exterior vale 51.4 grados. Vamos a pasar al tema de perímetros y áreas de polígonos regulares. Y pongan mucha atención porque aquí yo les voy a pedir que ustedes midan varios objetos que tengan en su casa que tengan forma de polígono regular. Y yo les voy a poner el ejemplo. Vamos a ver. En primer lugar, para saber el perímetro de un polígono regular, nosotros únicamente tenemos que medir su contorno. Es decir, únicamente conociendo uno de sus lados, nosotros lo multiplicamos por el número de lados y ya obtenemos su perímetro. Para calcular el área de un polígono regular, pues nosotros debemos hacer uso de ciertas fórmulas. Pero antes de empezar, recuerden que el perímetro siempre se relaciona con el contorno de la figura y el área se relaciona con la superficie que ocupa la figura. Vamos a empezar. Para el triángulo nosotros tenemos que la fórmula para el perímetro es lado más lado más lado. Y esto lo podemos resumir como el perímetro es igual a 3 por L o 3 veces el lado. El área de cualquier triángulo se calcula con base por altura sobre 2 o entre 2. Vamos a pasar al ejemplo 1. Calcula el perímetro y área de la base triangular de la vela. Aquí yo tenía una base de una vela que mide 9 centímetros de lado. Entonces yo voy a calcular primeramente el perímetro. Recordemos que el perímetro es 3 veces el lado o 3 por L. Como yo sé que mi lado vale 9 centímetros, lo voy a poner así. Y después voy a poner mi fórmula. El perímetro es igual a 3L. Voy a sustituir y me va a quedar que el perímetro es igual a 3 por 9 centímetros, que vale mi lado, y 9 por 3 son 27 centímetros. El perímetro de esta vela que yo tengo, o más bien de esta base para vela que yo tengo, mide 27 centímetros. Vamos a pasar a el área. Para el área me dice que yo debo de conocer la base y la altura de mi vela.
La base, pues yo sé que es uno de mis lados, que vale 9 centímetros. Y la altura, yo medí 7.8 centímetros. Y esa altura se mide de manera perpendicular a la base hasta llegar a este vértice. Después yo tengo que mi fórmula es área es igual a base por altura entre 2 y sustituyo los datos. Mi área es igual a 9 centímetros por 7.8 centímetros de mi altura entre 2. Y eso me queda como 70.2 centímetros al cuadrado, porque centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado, entre 2. Hago la división y esto me queda 35.1 centímetros cuadrados. Entonces, el área es 35.1 centímetros cuadrados. El perímetro es el contorno de mi triángulo y el área es toda la superficie de este triángulo. Vamos a pasar a otro ejemplo. Ahora vamos a seguir con el cuadrado. El perímetro del cuadrado, recuerden, es la suma de los lados y todos los lados en el cuadrado valen lo mismo. Entonces yo puedo decir que el perímetro es igual a 4 veces mi lado. El área se va a calcular como lado por lado y eso va a ser igual a lado al cuadrado. Acostúmbrense a usar esta fórmula de aquí, lado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Calcula el perímetro y área de la parte superior de los Kleenex. Aquí yo medí los Kleenex que tenía en mi casa y resultó que tenía 12 centímetros de lado. Entonces, yo en mis datos, para el perímetro, para calcular el perímetro, pues voy a tener que el lado vale 12 centímetros. La fórmula, pues voy a poner la fórmula para el perímetro, que es P igual a 4 por L. Voy a sustituir el lado en mi fórmula, es decir, el perímetro es igual a 4 por 12 centímetros y eso va a ser igual a 48 centímetros. Esto quiere decir que si yo pongo en una línea recta estos 4 lados, pues va a medir 48 centímetros esa línea recta. Vamos a pasar al cálculo del área. Dijimos que para el área necesitamos el valor del lado, que es 12 centímetros. La fórmula que vamos a utilizar es área igual a lado al cuadrado. Y entonces únicamente sustituimos lo que vale el lado. Me va a quedar como área es igual a 12 centímetros elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 12 al cuadrado, me da 144. Y centímetro al cuadrado me da centímetro cuadrado. Entonces tengo que el área de la parte superior de los Kleenex mide 144 centímetros cuadrados. Poniendo un ejemplo, si yo recortara cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro y los coloco aquí arriba de la caja de Kleenex, pues yo tendría que ocupar 144 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Vamos a pasar al siguiente ejemplo y vamos a ver rectángulo. Para el rectángulo nosotros vamos a tener que el perímetro va a ser igual a la base más altura más altura. O eso se resume en 2 veces la base más 2 veces la altura. Para su área únicamente vamos a multiplicar la base por la altura. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Calcula el perímetro y área de la carcasa del celular mostrado. Aquí tenemos un celular cuya altura es de 14.5 centímetros y de base tiene 7 centímetros. Entonces, para el perímetro, yo necesito saber mi base, que mide 7 centímetros, y mi altura, que mide 14.5 centímetros. La fórmula que voy a utilizar para el perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura, y entonces voy a sustituir. Me va a quedar como el perímetro es igual a 2 por 7 centímetros más 2 por 14.5 centímetros. Resuelvo y me va a quedar que eso es igual a 7 por 2, me queda 14 centímetros más 2 por 14.5,
29 centímetros. Si yo sumo 14 centímetros con 29 centímetros, me da un total de 43 centímetros. Si yo extendiera este contorno de mi celular, pues me daría un total de 43 centímetros en línea recta. Vamos a pasar al área. Recordemos, tenemos que saber cuánto mide la base y cuánto mide nuestra altura. Teniendo esos datos, la fórmula que vamos a utilizar es área es igual a base por altura. Sustituimos y el área va a ser igual a mi base, que vale 7 centímetros, por mi altura, que vale 14.5 centímetros. Multiplicamos y 7 por 14.5 me da 101.5 y centímetro por centímetro me da centímetros cuadrados. Entonces el área de mi celular, es decir, toda esta superficie, vale 101.5 centímetros cuadrados. Vamos a pasar a la siguiente figura, que es un pentágono, y recordemos que para calcular el perímetro de un pentágono, su fórmula es esa. Como tiene 5 lados iguales, pues se va a multiplicar el lado por 5. Para el área, tenemos que su fórmula es área es igual a perímetro por apotema entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Calcula el perímetro y área del pentágono mostrado. El único pentágono que yo encontré en mi casa fue el de este balón, que mide 1.2 centímetros de lado. Entonces, para el perímetro, yo voy a escribir que mi lado vale 1.2 centímetros. La fórmula que voy a utilizar es P igual a 5 por L, y voy a sustituir el valor de L. Me va a quedar que el perímetro es igual a 5 por 1.2 centímetros. Y eso es igual a 6 centímetros. Entonces, el perímetro de este pentágono es 6 centímetros. Voy a calcular el área. Para eso necesito el perímetro que yo ya calculé, que vale 6 centímetros, pero también necesito algo que se llama apotema y que vimos en los elementos del polígono. En mi caso yo me di que valía 0.8 centímetros y ese apotema es el que se muestra aquí, desde este lado de manera perpendicular hacia el centro de este pentágono. Después voy a escribir mi fórmula. El área es igual a perímetro por apotema entre 2 y voy a sustituir mis datos. El área es igual a 6 centímetros por 0.8 centímetros de mi apotema entre 2. Si yo multiplico 6 por 0.8 me da 4.8 y centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado entre 2, y eso me va a dar 2.4 centímetros cuadrados. Entonces mi área va a ser igual a 2.4 centímetros cuadrados. Vamos a pasar al último ejemplo y va a ser un hexágono. Para el hexágono, el perímetro pues quedaría como 6 por L, o 6 veces el lado. Y el área, como ustedes pueden notar, es exactamente igual a la del pentágono. Perímetro por apotema entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Calcula el perímetro y área del hexágono mostrado. Bueno, este mismo balón tenía dibujados unos hexágonos y también tienen un valor de 1.2 cada lado. Entonces, vamos a poner aquí, para el cálculo del perímetro, que el lado mide 1.2. La fórmula ahora va a ser P igual a 6 por L, por ser un hexágono. Y vamos a sustituir. El perímetro va a ser igual a 6 por 1.2 centímetros. Y eso es igual a 7.2 centímetros. Entonces mi resultado es el perímetro de este hexágono es igual a 7.2 centímetros. Vamos al área. Tenemos que el perímetro que ya calculé vale 7.2 centímetros. El apotema, el que yo medí, vale 0.9 centímetros aproximadamente, que es este de aquí, desde uno de los lados de manera perpendicular hacia el centro del hexágono. Y entonces, ya que tengo eso, voy a escribir mi fórmula. Voy a sustituir mis datos y me va a quedar como el área es igual a 7.2 centímetros por
0.9 centímetros de mi apotema entre 2. Voy a multiplicar 7.2 por 0.9 es igual a 6.48 centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado, y lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 3.24 centímetros cuadrados. Entonces escribo mi resultado, que el área es igual a 3.24 centímetros cuadrados para este hexágono. Les voy a dejar una tarea para que ustedes complementen este apunte, y esa es investigar por su cuenta el perímetro y área del rombo y el trapecio. Si pueden hacer un ejemplo de cada uno, pues sería mucho mejor. Ahora vamos a pasar al ejemplo de cómo construir un polígono regular y calcular tanto sus diagonales como la suma de sus ángulos interiores, un ángulo interior, un ángulo exterior y su perímetro y área, ya que eso se les va a quedar de tarea. Vamos a ver. Lo que yo voy a mostrarles en esta parte es lo que ustedes tienen que hacer en una de sus actividades. Entonces, pongan mucha atención. Lo primero que vamos a hacer es construir un polígono regular de 10 lados. En su caso, pues va a ser uno diferente, pero el procedimiento es el mismo. Vamos a tomar nuestro compás y entonces vamos a dibujar un círculo. En este caso, yo voy a dibujar un círculo con un radio de 3 centímetros. Entonces, voy a dibujar mi círculo de esta forma. Yo aquí tengo mi centro, eso lo debo de tener en cuenta. Ahí lo voy a marcar un poco. Ahora, como yo voy a construir un polígono regular de 10 lados, voy a hacer la siguiente operación para trazar aquí mi ángulo central. Yo voy a escribir 360 grados entre 10, porque voy a dibujar un polígono de 10 lados. Entonces voy a hacer mi división y 360 entre 10 me da 36 grados. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a dibujar una línea horizontal de esta forma. Así. Voy a tomar mi transportador y lo voy a colocar esta parte exactamente en el centro, y esta línea que está aquí, que coincide con el 0, de manera horizontal a la línea que yo dibujé, ¿ok? Y a partir de aquí yo voy a contar 36 grados. En este caso los grados empiezan aquí, 10, 20, 30, aquí es 35 y aquí es 36. Voy a marcar únicamente un punto. Ya que tengo ese punto, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar mi regla justo aquí en el centro y que coincida con este punto, y voy a marcar una línea hasta la circunferencia. ¿Ok? Ya que tengo eso, a este punto le voy a llamar punto 1 y a este le voy a llamar el punto 2. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a tomar mi compás y lo voy a cerrar hasta la medida de este punto con este otro punto, es decir, a la medida del punto 1 con el punto 2. Vamos a ver. Cierro un poco más. Ahí está. Con esta apertura yo me voy a ir al punto 2 y ahora voy a dibujar una pequeña línea en el círculo. Así. Me voy a ir a este punto y trazo otra línea. Me voy a este punto, trazo otra y así me voy a ir. De esta forma. Y me voy a ir. Trazo aquí. Siempre con la misma apertura, ¿ok? Y aquí.
Y obviamente, si yo hago centro aquí, pues es lo mismo, ¿ok? Ya tengo mis 10 puntos. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues fácil. Voy a ir trazando una línea recta de punto a punto. Vamos a trazarla. Y voy a trazar una línea. Y trazamos otra. Es la que sigue. La línea. Y así nos vamos. En su caso, ustedes van a hacer un polígono menor a 10 lados y un polígono mayor al de 10 lados, ¿ok? Pero eso ya se los especificaré en la actividad. Ok. Y con esto ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un polígono de 10 lados. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo siguiente que ustedes van a hacer? Van a calcular, ya que tienen esto, los voy a poner aquí. Calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. En mi caso, recuerden que la fórmula para el trazo de diagonales es D es igual a n menos 3. N, pues es el número de lados del polígono. En mi caso, pues yo voy a decir que el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice es igual a 10 menos 3. Entonces, en mi caso, D es igual a 7. Y ya terminé con el primer punto, ¿ok? Voy a ir con el siguiente, que es, lo voy a poner aquí. Calcular el número de diagonales totales. Entonces, ¿cómo se calcula este número de diagonales totales? Pues recuerden, la fórmula es D mayúscula igual a n por n menos 3 entre 2. En mi caso, esto va a ser igual a 10, porque es el número de lados del polígono, por 10 menos 3 entre 2. Esto pues va a ser igual a 10 por 10 menos 3, pues es 7 entre 2. Voy a continuar acá abajo. D es igual a 10 por 7, 70 entre 2. Entonces, mi respuesta es que el número de diagonales totales que pueden trazarse en un decágono es 35. Y ya terminé. ¿Ok? Ya terminé este segundo punto. Ahora, voy a pasar al tercero, que es la suma de los ángulos interiores. ¿Ok? Vamos a ver. Recuerden que hay una fórmula que dice que la suma de los ángulos interiores es así. Suma los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Recuerden que n siempre es el número de lados. Esto va a ser igual a 180 por 10 menos 2. Es decir, esto es igual a 180 por 8. Aquí le voy a poner el signo de sumatoria, ángulos interiores. Y finalmente, la suma de los ángulos interiores
va a ser igual a 8 por 0, pues es 0. 8 por 8 es 64. 4 llevamos 6. 8 por 1, 8 y 6, 14. Entonces, tengo que la suma es 1440 grados, porque estoy hablando de ángulos, ¿ok? Ya tengo la suma de los ángulos interiores. Ahora, yo quiero saber cuánto vale un solo ángulo interior. Pues aquí voy a poner ángulo interior. El ángulo interior, pues lo puedo denotar como así. Ángulo int de interior va a ser igual a la suma de mis ángulos interiores, que son 1440 grados, entre el número de lados del polígono, que son 10. Y eso es igual a 144 grados. Entonces, aquí ya resolví el número de diagonales desde un vértice, diagonales totales, suma de ángulos interiores, el ángulo interior, y me falta, aquí lo voy a poner, el ángulo exterior. Ok, aquí nada más una observación: el ángulo interior es, recuerden, este de aquí, ok, 144 grados, pues sí parece de 144 grados. Ahora, si prolongamos esta línea, voy a prolongarla para acá. Esto lo puedo hacer en cualquier lado. Si yo prolongo un lado y quiero saber cuánto mide este ángulo exterior, este de aquí, pues lo que voy a hacer es el ángulo exterior, o le puedo poner x, va a ser igual a 180, recuerden, 180 menos el ángulo interior, que es 144, de esta forma. Entonces, el ángulo exterior va a ser igual a 144 para 180, o 180 menos 144, van a ser 36 grados. Ahí está mi respuesta. Si nosotros sumamos 144 más 36, pues nos da 180 grados. Lo siguiente que voy a hacer es calcular, y lo voy a poner, el perímetro. Este perímetro es muy sencillo. Recuerden, la fórmula para un perímetro de cualquier figura es la suma de sus lados. En este caso tiene 10 lados, pero yo no sé cuánto vale cada lado. Lo voy a medir con la regla. Y aquí yo tengo que vale alrededor de... Ok, vale en mi caso 1.9 centímetros. Entonces voy a tener que el perímetro es igual a 1.9 centímetros, que vale el lado, por 10. ¿Ok? Bueno, esto también lo puedo poner como 10, que es el número de lados, por lo que vale el lado, que es 1.9 centímetros. Y entonces mi perímetro es igual a 19 centímetros. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo extiendo este polígono de 10 lados, pues va a medir 19 centímetros. Ahora voy a calcular el área. Y el área va a ser igual, recuerden, a perímetro por apotema sobre 2. Yo tengo cuánto mide el perímetro, pero no tengo el apotema. Entonces lo voy a medir. Recuerden que es una línea perpendicular desde la base hasta el centro. En este caso vale alrededor de 2.9. Entonces
Aquí voy a poner que el perímetro es igual a 19 centímetros. El apotema dijimos que es 2.9 centímetros. Y entonces, ahora sí, sustituimos el área es igual al perímetro, que es 19 centímetros, por el apotema, que vale 2.9 centímetros, y todo entre 2. Entonces mi área va a ser igual a 55.1 centímetros. Y recuerden, centímetro por centímetro, pues tengo centímetro al cuadrado entre 2. Y finalmente mi área va a ser igual a 55.1 entre 2, y eso me sale 27.55 centímetros cuadrados. Y entonces yo ya calculé diagonales desde un vértice, diagonales totales, suma de ángulos interiores, el valor de un ángulo interior, el valor del ángulo exterior, el perímetro y el área de esta figura que yo construí. Espero que les sirva para realizar su tarea, y como ustedes pudieron ver, es algo no muy complicado y que no les lleva mucho tiempo. Bueno, chicos, me despido con esta frase: da siempre lo mejor de ti, lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde, de Ucmandino. Espero que todos hagan muy bien su tarea y nos vemos la siguiente clase.